Hola amigos, los efectos de la luna llena desde el signo de Piscis nos van a llevar a sentir que nuestros sentimientos afloran. El amor será nuestro centro de atención, pero en general va a ser una semana bastante buena, pues nos va a ayudar a conseguir aquello que deseamos y eliminar lo que nos estaba creando obstáculos, sobre todo dentro de nuestras vivencias. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los aspectos favorables que recibiréis de varios planetas en estos días, entre ellos Júpiter y Venus, cuyos influjos benefactores suavizarán las energías negativas que os está enviando Marte desde Leo. Ellos van a resultar muy favorables, sobre todo a nivel del trabajo y la economía, mejorando sobre todo esta última, a la vez que os va a hacer sentiros mejor a nivel de las relaciones, tanto a nivel de compañeros de trabajo como a nivel de la pareja. Por fin desaparecen las tensiones que había entre vosotros. Estos días quizás os apetezca dar un cambio muy fuerte a vuestra vida. Si lo planificáis con antelación, os puede resultar muy positivo. Pero meditar mucho las cosas antes de llevarlas a cabo, pues aunque estas mejorarán vuestro modo de vivir y desbloquearán muchas situaciones que no eran muy agradables, en cambio pueden resultar un poquito estresantes. A nivel sentimental quizás tengáis que pensar algo en vosotros mismos, pues estáis dando más que recibís. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, estos días no serán los mejores para vosotros, por los aspectos disonantes que os envía Marte a vuestro signo harán que esta semana sea un poquito tensa, sobre todo a nivel de las relaciones. Quizás tengáis que pensar en ser un poco más conciliadores, pues a veces vuestro carácter un poco fuerte os hace querer imponeros sobre los demás. Ellos pueden traer conflictos, pero por otro lado os va a llenar de energía. Querréis estar más activos que de costumbre. A nivel de trabajo será una época muy buena, pues llevaréis a cabo todas aquellas tareas pendientes que teníais y estas van a resultar muy positivas para acabar el mes con entera tranquilidad. A nivel sentimental, si acabáis de tener una relación que no os satisfacía, será mejor que busquéis otra solución, pues así no os haréis daño, ni se la vais a infligir a nadie de vuestro entorno, pues la falta de amor es muy dolorosa. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, después de unos días que os había tocado vivir, notaréis cómo la situación mejora. Poco a poco contáis con la protección de Júpiter que os va a ayudar a que se bloqueen muchos asuntos que tenéis pendientes, aunque Marte desde vuestra casa sexta podría ser un obstáculo para las relaciones de cualquier tipo, que puede crearos pequeños conflictos que hacen que os enojéis con alguien que es muy importante de cara a vuestro futuro. Como a veces ese gemelo malo que tenéis os lleva a correr ciertos riesgos, intentar meditar todo antes de nada. Donde os va a venir muy bien es a nivel económico, pues la situación comienza a mejorar, desaparecen por fin los obstáculos que tenéis delante de vosotros. A nivel sentimental debéis ser algo cautos, os dejaréis guiar de forma que a veces seáis un poquito alocados, pensar en las consecuencias que os puede acarrear vuestra impulsividad. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, entréis una etapa de vuestra vida en la que surgirán cambios a vuestro alrededor, que aunque en algún momento parezca que vuestra vida se asemeja a un tío vivo, pues la fuerza y energía que os están enviando Venus y Júpiter afectará a los distintos ámbitos, pero en general va a resultar muy favorable. Notaréis que todo aquello por lo que habéis luchado, sobre todo a nivel de trabajo, va a recibir la recompensa adecuada, éxitos y triunfos, además del reconocimiento de vuestra valía. Pues otro de los planetas que os activará es Marte. Os llena de una fuerte energía, desarrollaréis una gran actividad tanto a nivel físico como a nivel del intelecto. Debéis tener cuidado, pues alguien de vuestro entorno tiene una gran envidia de vosotros. Cuidar y no contar nada de lo privado, pues podría ser perjudicial y traeros enfrentamientos no deseados. En salud, contaréis con una gran fuerza que os hará vivir de forma muy diferente. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque acaba de abandonaros el Sol, todavía recibís unos influjos muy benefactores de él. Además cuentas con el tránsito de dos planetas muy diferentes. Por un lado Marte, el planeta de la guerra, y Venus, el del amor. El primero os va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que lucháis, sobre todo a nivel de trabajo, pero también a los que estéis a la espera de un nuevo contrato, pues van a aparecer nuevas oportunidades para vosotros. Además, la suerte va a entrar en estos días en vuestra vida. Venus os va a ayudar a nivel de las uniones de la pareja, pero también aquellos que tengáis que relacionaros
pues os mostraréis más abiertos y cordiales que otras veces. Ellos va a venir muy bien a aquellos que tengáis un trabajo de cara al público. Si estáis acabando las vacaciones, aprovecharlas al máximo estos últimos días que os quedan. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, sois el signo estrella por excelencia. El astro rey os hace brillar con luz propia, pero además los aspectos favorables que recibís de Mercurio que harán que os mostréis con una fuerte claridad mental. Os brinda la oportunidad de conocer cuál es el camino más adecuado para conseguir vuestros objetivos y lo vais a notar, pues os va a afectar a nivel laboral. Como este es vuestro planeta regente y os va a ayudar a que se abran nuevas expectativas en el camino. Brillaréis en el trabajo, pero también a nivel personal y sentimental. Surgirán cambios muy importantes para aquellos que no tengáis pareja. Vuestra soltería va a resultar por poco tiempo. A nivel de la economía va a ser una semana muy importante. Quizás recibáis una herencia o un dinero extra con el que no contabais. Una invitación a una fiesta o a cualquier otro acontecimiento social será muy importante para que vuestras relaciones mejoren. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, aunque varios planetas se encuentran en tránsito por vuestro signo y os hace sentiros esperanzados ante las expectativas que os van a afectar, debéis ser algo cautos, pues los aspectos que recibiréis de Saturno desde Capricornio hacen que estos sean un tanto negativos e incómodos a la hora de relacionaros con los demás, apareciendo enemigos en cualquier lado, pero a mediados de semana vais a notar cómo la situación se comienza a suavizar, pues los aspectos que os está enviando Venus atenúan y alejan los conflictos de vuestra vida, pero os va a resultar por otro lado muy positivo, pues os va a hacer ver cuáles son las personas que realmente os son leales y aquellos enemigos ocultos que solo están poniendo obstáculos en vuestro camino y os perjudican con sus envidias. Será a partir de este momento cuando comencéis a notar cómo mejora todo a vuestro alrededor. A nivel de la economía debéis intentar equilibrar un poquito la situación, pues algún capricho os puede hacer desestabilizarla. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entréis en unos días muy favorables para conseguir todo aquello porque lleváis planificando desde hace tiempo. Además os vais a mostrar con mucha fuerza y energía. Ello es debido al tránsito de vuestro planeta regente Marte, que os confiere una gran fuerza y firmeza a vuestro carácter, recibiendo ambas la ayuda de Júpiter, que os está afectando de forma positiva al trabajo y os proteja a la hora de tomar nuevas iniciativas. Si estáis pendientes de un traslado, recibiréis la noticia en estos días y aunque al principio la podéis tomar a mal, va a resultar muy importante para vosotros en un futuro próximo. En el amor, tener cuidado, pues a veces en una situación como esta no sabréis expresaros, pudiendo causar malentendidos con la pareja. Si estáis de vacaciones o comenzándolas, aprovecharlas. Un poquito de descanso os va a venir muy bien para vuestra salud. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, durante estos días los efectos que ejercerá sobre vosotros Marte reactivará todo lo que tiene que ver con el trabajo. Además vais a recibir unos influjos muy benefactores de varios planetas. El Sol va a comenzar a transitar por vuestra casa décima. Os va a ayudar a conseguir el triunfo a nivel laboral, pero debéis tener un poquito de cuidado, pues esto puede generar envidias. Si estáis pendientes de resolver algún asunto, adelante, poneros manos a la obra, pues serán unos días en que lo que hagáis va a resultar todo muy positivo y por fin os va a ayudar a encauzar aquello que tenéis un poquito postergado. En algunos casos por miedos. No temáis, pues la suerte os va a acompañar. Y estos obtendrán el éxito. En el amor tendréis sorpresas muy agradables. La familia, los amigos van a centrar toda vuestra atención. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, en estos días vais a notar cómo múltiples oportunidades aparecen en vuestra vida, en cualquiera de sus ámbitos. Contéis con los buenos influjos que recibís del Sol y Mercurio. Harán que todo lo que os circunde cambie hacia mejor. Como os mostraréis más abiertos hacia nuevas oportunidades, va a favorecer a nivel del trabajo. Será un momento en el que debéis arriesgaros un poco, pues para vosotros el trabajo y el triunfo en esto se convierte en algo primordial. Pero lo más importante os va a suceder a nivel de las relaciones. Comienza en una época donde van a desaparecer los malos entendidos, sobre todo a nivel familiar, y os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Esta situación también va a repercutir en una gran mejoría en vuestra salud.
pues os gusta sentir que la armonía reina a vuestro alrededor. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los aspectos favorables que os envía el Sol desde Virgo os van a ayudar a que todo lo que concierne al trabajo y la economía, pero además Marte en tránsito por vuestra casa décima, favorece todo lo que tenga que ver con la disciplina que debéis seguir en vuestras actuaciones. Harán que esta semana sea una de las mejores del año en todos los aspectos de vuestra vida, donde notaréis como una gran mejoría será a nivel laboral y os va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que llevéis luchando, donde vais a ser un poquito condescendientes a nivel de las relaciones, tanto de amistad como familiares, pues a veces creéis que sois los únicos que lleváis la razón y ellos lleva a crear cierto mal ambiente a vuestro alrededor. Meditar vuestras palabras y no vais a tener contratiempos. Momento en el que notaréis una clara mejoría será en la economía. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, durante estos días vais a notar la clara influencia que recibiréis de la luna llena desde Cáncer. Será un momento muy importante para todos aquellos deseos que tenéis. Os va a llevar a conseguir por fin que vuestros proyectos se hagan realidad. Sobre todo resultará muy importante para los que realicéis un trabajo por vocación. Los buenos influjos que recibiréis de Marte os ayudan a lograr que todo lo que os circunda resulte más positivo y favorable. A nivel anímico, la fuerza y energía que os infunde este planeta os va a venir muy bien para vencer todos los obstáculos. Eso sí, todo lo que logréis va a ser gracias a vuestro esfuerzo, pero además también vais a notar cómo mejoran las relaciones con el entorno. Estas van a resultar más fluidas y en pleno entendimiento. Además vais a notar cómo vuestra creatividad crece, poner en práctica todas vuestras ideas. Bueno, felicidades a todos los Virgo y suerte para todos en general.